Arratsaldeon, mila esker hemen egoteagatik y muy buenas tardes y muchas gracias por venir al museo. Como saben, hace unos días inauguramos la exposición Urgulen Magalean, al Laberego de Urgul, en la que pueden verse estampas realizadas entre los siglos XVI y XIX y que pertenecen a la colección del Museo de San Telmo y a la Diputación Foral de Guipúzcoa. En ella se representa a San Sebastián, sobre todo el Monte Urgul, como símbolo y núcleo de una ciudad que supo evolucionar, que evolucionó de ciudad militar a ciudad turística y de servicios que aún pervive. A través de esos grabados ya se adivina la estructura, la configuración que posteriormente, que ya tiene la ciudad de San Sebastián, y a pesar de que fue destruida en el siglo XIX, supo reconstruirse y supo recuperar la ciudad que ya existía, una ciudad bien consolidada y con una gran estrategia militar y comercial, como lo demuestra el hecho de que apareció en el primer atlas que conocemos de ciudades del siglo XVI, Civitates Orbis Terrarum. Tienen aquí en la pantalla la representación que aparece en ese atlas y eso demuestra que San Sebastián era importante en esa época, en el siglo XVI. Pero además no solo supo reconstruirse, sino que además se atrevió al poco tiempo a derribar sus murallas y abrirse a los cambios que le exigían los nuevos tiempos. De la misma manera que hoy en día los nuevos tiempos nos van exigiendo van a ir transformando nuestra ciudad. Y como las ciudades no están hechas solo de piedra, sino también albergan dentro de sí toda una historia, una cultura, unos elementos y unos estratos que la van conformando y que van determinando su desarrollo, hemos invitado hoy a José Ángel Achón para que él nos hable de ese fundamento de las ciudades que han hecho de la ciudad un lugar de la política, de la ciudadanía, la han configurado como motor económico y de pensamiento. Y queremos que él nos vaya contando un poco el devenir de esas ciudades y de San Sebastián también, en concreto de San Sebastián. Así que, muchas gracias por estar aquí con nosotros y adelante. Luego, cuando él acabe, pueden ustedes hacer algunas preguntas o reflexiones que consideren oportunas. Así que con él les dejo. Muchas gracias. Eskerrik asko. Arratsaldeon, mila esker etortzeagatik. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a todos por venir y por mantener en tiempos tan complicados pues viva la cultura. En ese sentido también agradecer y felicitar al museo que continúe, a pesar de todo, con estas iniciativas, con esa preciosa exposición que acabo de tener el placer de ver. Y ya enlazando con el tema que nos ocupa hoy, felicitar también al museo porque, lo primero que quiero comentar es que esta pequeña conferencia que voy a dar, si no he entendido mal, es una especie de pórtico a no solo una mesa redonda que va a haber la semana que viene, sino a una idea que anda trabajando el museo de hacer algo un poco más potente de reflexión en torno a la ciudad, que quizá en los próximos meses o los próximos años se pueda materializar. Digamos que esto es como esta exposición, esta pequeña conferencia, son como unos primeros pasitos, y así lo quiero enfocar, unos primeros pasos sobre una reflexión de un tema que es clave. El tema de la ciudad y el futuro de la ciudad es clave. Mi conferencia no va a ser sobre el futuro de la ciudad, no va a ser sobre el futuro de San Sebastián, va a ser una especie de pórtico a todo ello, en la que voy a intentar dar un repaso, pasar por determinados momentos claves de la historia de la ciudad. También quiero aclarar esto desde el principio. No es una conferencia sobre historia de San Sebastián, aunque intentaré bajar o poner algún ejemplo concreto de algún episodio de la vida de la ciudad. Es una reflexión sobre qué ha sido la ciudad en la historia. Es decir, cuando tengamos estos foros de reflexión sobre el futuro, una idea que nos vamos a encontrar y una hipótesis que hoy barajan la mayoría de los expertos es la hipótesis o la idea de que asistimos en la actualidad a un cambio radical o con visos de ser un cambio radical sobre lo que va a ser la ciudad. Es decir, una fractura muy, muy pronunciada entre lo que ha sido históricamente la ciudad y lo que quizá sea la ciudad en el futuro. Esta es una idea que, si ustedes
gustan del tema y han leído bibliografía o se animan a leerla, verán que se repite, dicha de una u otra manera, con cierta frecuencia. Bueno, no seré yo quien diga sí o no a esta hipótesis porque no soy experto en esto. Sí diré que muchas épocas han tenido conciencia de sí mismas como de épocas en las que se estaba viviendo un cambio especial. Todos en todos los tiempos hemos pensado que somos especiales y que lo que estaba pasando en este momento era algo terriblemente particular. Y solo el tiempo al final nos dice cuándo se han producido realmente cambios cualitativos y no otros cambios más simples. Aclarado esto, sí que creo que precisamente la oportunidad del tema, sí que estoy bastante de acuerdo en señalar con que efectivamente parece que como mínimo los cambios que nos vienen no son menores. Bueno, ¿cuál es entonces el objetivo que me propongo? Pues precisamente revisar otros momentos de cambio. Quizá una de las funciones, una de las ayudas que la historia nos puede prestar, no es desde luego la de dar soluciones para el futuro, tampoco la de que aquello que hicieron los griegos sea la solución del futuro, no, para nada, ¿no? Yo creo que la historia nos puede dar dos cosas. Una, la de ayudarnos a distinguir aquello que es continuidad de lo que es cambio. Porque efectivamente cuando estás metido en el momento del jaleo, en el momento de la coyuntura, en la que están pasando muchas cosas, a veces no es fácil distinguir lo que es novedad de lo que no es. Bueno, algo intentaré decir de esto, sin intentar sentar cátedra para nada, pero ya verán que voy a manejar la idea de que hay ciertas preguntas básicas que se han repetido y creo que se seguirán repitiendo en todos los momentos de historia de las ciudades. Lo que lógicamente han cambiado son las coyunturas y por tanto las respuestas que se han dado a esas preguntas. En segundo lugar, creo que la historia nos puede ayudar a establecer un intento de mediación entre lo que son nuestras expectativas y lo que han sido nuestras experiencias. O dicho de otra manera, si yo quiero ponerme a pensar sobre el futuro de la ciudad, bien haré primero en ver cuál ha sido la experiencia de vida urbana, al menos en la historia de Occidente. Bueno, ese es el ánimo con el que plantearé esta pequeña conferencia. Aclaro también que pido de antemano perdón a los especialistas porque verán que voy a manejar, si me permiten decirlo así, la brocha gorda. Es decir, no voy a entrar en detalle en cada época, voy a dejar muchísimos datos de lado porque en 3/4 de hora, como todo el mundo comprenderá, no es posible bajar al detalle. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a destacar 4 momentos históricos en los que creo que se encontraron tipos de ciudad o respuestas a problemas en la vida de las ciudades que todavía hoy tienen algo que decirnos. Bien sea porque plantearon una pregunta clave que sigue estando ahí, bien sea porque se encontró una respuesta que hoy nos sigue resonando, aunque sea muy lejanamente, o bien porque hoy estamos en una postura totalmente opuesta a aquella. Entonces voy a señalar 4 momentos, los revisaré brevemente, y creo que esos 4 momentos, pues nos pueden dar un poco la pista de cuáles son esas preguntas fundamentales. Anticipo, esos momentos son 4 momentos históricos muy clásicos y muy tópicos y muchos de ustedes los conocerán. Son la polis griega, la ciudad amurallada, la ciudad racional ilustrada y la ciudad industrial, expansiva, metrópoli, como la quieran llamar, de la modernidad. Es un poco como si a la ciudad, si me permiten el ejemplo muy manido, pero creo que muy efectivo, es como si a la ciudad la sentásemos en el diván ante los problemas o el despiste que puede tener de cara a su futuro, la tumbásemos en el diván e intentásemos rascar un poco en sus antecedentes para ver qué es aquello que sigue existiendo, que sigue estando ahí, muchas veces inconscientemente, pero que sigue siendo importante en la definición de la personalidad de la ciudad. Pues vamos al primer momento. Es la era clásica, es la polis griega, yo lo llamaría el momento político. Me explico brevemente. Creo que para entender lo que quiero decir aquí hay que penetrar, aunque sea en un minuto, en la mentalidad de lo que sería un ateniense de la época clásica.
Los atenienses, los griegos en general, tenían muy clara una idea, que es que el ser humano es un ser, es una idea clásica que luego en toda la historia occidental la hemos transformado en cosas muy parecidas, pero ellos tienen el mérito de haber sido los primeros que lo formulan. Es decir, el ser humano es un ser intermedio, si me permiten la expresión. No es como los dioses, pero tampoco es como el resto de seres vivos. No vive ahí arriba, no sabemos dónde, no es un ente espiritual que no podemos ni definir, pero tampoco es como un ciervo o como un león. No participa de la naturaleza de los dioses, salvo en un pequeño punto, la capacidad de razonar, que es como un reflejo de eso que desconocemos y que no podemos definir, que es esa cualidad de los dioses. Y también tiene cualidades que le acercan a los animales, se tiene que reproducir, tiene que sobrevivir. Así que es un ser que está ahí intermedio. Bien, esto los griegos le dieron tanta importancia que para ellos quien no pensase de esta manera no era un ser humano completo, era un ser humano en potencia, pero era un ser humano que no había asumido la potencialidad que tiene todo ser humano. Pero claro, para ellos no bastaba con estar convencidos de esta idea, había que ser consecuentes con ella. Si el ser humano era algo diferente al resto de los seres vivos, no podía estar viviendo en la naturaleza como el resto de los seres vivos. No podía estar dependiendo del frío, del calor, de lo que le diesen los árboles. Tenía que robar. Si el ser humano tiene una naturaleza propia, diferente a la de los animales, tiene que robar a la naturaleza una porción e instalarse ahí para crear un hábitat específicamente humano. Y ese es el inicio, ese es el nacimiento de las ciudades. Es la creación de un espacio que yo le robo al resto de la naturaleza para crear algo propio del ser humano. Bien. ¿Qué es eso propio del ser humano? Es decir, ¿qué tipo de cosas, de actividades hace el ser humano como propiamente humanas en ese ámbito específicamente humano? Lo primero, encontrar refugio. Lo primero que es la ciudad es un hogar, es un conjunto de hogares. Es algo que me permite desarrollar con más tranquilidad mi vida particular, con los míos, con mi familia, es un hogar. Pero los griegos tenían muy claro que eso es insuficiente. También se puede construir otro tipo de hogares diferentes. Lo que hace al ser humano específicamente humano, para los griegos, es el hecho de reunirse con otros seres humanos. Y cuando uno se reúne con otros seres humanos surgen problemas. Esto lo tenían absolutamente asumido. Yo cuando me reúno con otros semejantes, surgen problemas fijo de la vida en común. Pues claro. Bien, pues la ciudad, en la medida en que reúne a un montón de seres humanos, de procedencias diferentes y con opiniones diferentes, no solo puede ser un hogar, no solo es un entorno físico con casas y hogares, tiene que ser un entorno físico en el cual yo me pueda juntar con los demás a discutir los problemas que tenemos en común. Y ese es el momento en el que una ciudad, en el momento en que dispone de esos espacios de reunión, de discusión, de decisión, es el momento en que una ciudad se convierte en polis, en una ciudad política, el zoon político famoso de Aristóteles. Así que desde el principio, y aquí hay una primera cuestión básica, la ciudad ha alimentado una cierta dualidad entre su condición de hogar, de refugio natural para el individuo, y su dimensión colectiva, pública, política, el espacio de la discusión, el espacio que los humanos nos hemos dado para discutir los problemas que tenemos en común. Lo que todos ustedes conocerán o encontrarán en cualquier manual al uso, la colina Nix, el ágora griega, no son más que las consecuencias ya físicas de esta premisa. Eso era la polis, es decir, la comunidad perfecta es esa. No es aquella que simplemente me señala mi hogar, mi refugio personal. Es aquella que me permite participar en la resolución de los problemas que son comunes a todos. Esa es una comunidad humana y esa es la polis. Esto lo tenían tan claro, tan absolutamente claro, que entendían que todo ciudadano ateniense tenía que estar interesado en ello, si era racional, si por lo tanto era un ser humano completo,
Y como seguramente sabrán muchos de ustedes, inventaron un término que ha tenido mucho éxito para definir a aquel personaje que vive en la ciudad pero que no está interesado en la política, es decir, que no le interesa participar en la vida pública. El término es idiotés. Es decir, no les cabía en la cabeza que alguien no pudiera estar interesado en la resolución de los problemas que nos afectan a todos. No les cabía en la cabeza. También había otra categoría de personas que no sabían vivir en polis, que no habían sido capaces de formar ese tipo de agrupaciones específicamente políticas. Para ellos eran unos bárbaros, eran los, Aristóteles llamaba los esclavos de la naturaleza, aquellos que no eran totalmente humanos porque seguían viviendo absolutamente atados y esclavizados por los ritmos de la naturaleza. No habían sido capaces de construir un hábitat específicamente humano que les permitiese vivir al ritmo de los humanos. Yo creo que ese es el primer... bueno, podríamos hablar mucho más de esta idea de la... hay un libro precioso, si no lo conocen, Richard Sennett, Carne y Piedra. Es un libro que estudia, no solamente con los griegos, sino el resto de la historia, cómo los espacios físicos se adecuan perfectamente al ritmo del movimiento de los cuerpos, a las necesidades de la voz. Entonces él estudia cómo en la colina Nix podían reunirse sentadas 6.000 personas, cómo funcionaba el tema de la voz, por qué era importante la retórica, o cómo en el ágora se formaban grupos pequeños para comentar los asuntos cotidianos o los temas políticos o los temas de la guerra. En el siglo V está en guerra. He puesto el funcionamiento del área del ágora desde el punto de vista físico, pero físico no solo de arquitectónico, sino también de contacto corporal. Para los griegos es básica la idea de la palabra, la comunicación entre seres semejantes, el uso de la palabra. Bueno, para ellos somos racionales precisamente porque podemos comunicarnos con los demás. Vale. Pero dejo aquí este primer punto. La polis, por tanto, como conclusión un poco de esta primera etapa, la polis para los griegos es la comunidad perfecta porque da un paso más, no es un mero hogar, es el espacio donde se discute y donde se intercambian las opiniones sobre los problemas que nos afectan a todos. Es un equilibrio entre el hogar del individuo y el foro de discusión de la comunidad, pero en el caso de los atenienses con predominio de esta segunda vertiente. Lo recalco porque este es un punto que ya veremos que hemos perdido en el transcurso del tiempo. Esta visión política en sentido clásico y estricto de la ciudad la hemos ido perdiendo. Bien. Paso a una segunda etapa. Dejemos al mundo clásico, pasan muchos siglos, y vamos a situarnos en la Edad Media. Bueno, la Edad Media es una etapa, como todas, pero en esta me permitirán que demuestre mi debilidad por ella, particularmente maravillosa. Yo les suelo decir a muchos de mis alumnos que todo el mundo debería hacer un curso de cultura medieval, porque es una mentalidad maravillosa, tremendamente simbólica. Creo que el imaginario que tenemos sobre lo que fue la Edad Media está muy mediatizado por la Revolución Industrial, la modernidad, que se vio como lo contrario a la Edad Media. Y, bueno, creo que tenemos una idea un poco desfigurada. Es cierto que la Edad Media vive una primera etapa, sobre todo, en la que se pierden todas las referencias clásicas acerca del orden. Oiga, ¿se acuerdan? Aquellos que vivían esclavizados por la naturaleza, aquellos que no habían sabido construir polis, esos, los bárbaros, esos nos invaden y acaban con nosotros. Perdonen que lo exprese así tan gráficamente, es más complejo que esto, evidentemente, pero esa es la idea, ese es el choque brutal de aquellos que, bueno, pues se sentían el culmen de la civilización y se ven invadidos por aquellos que llamaban bárbaros, y estos bárbaros, pues de alguna manera colapsan esa civilización antigua. Eso quiere decir que el ser humano, al comienzo de la Edad Media, pierde las referencias clásicas de lo que había sido el orden. Hay inseguridad, la gente sale de las ciudades, el nombre del Imperio Romano se mantiene, pero no hay comunicación posible, no hay comunicación política posible, se pierde muchísimo comercio, bueno, todo esto. Y por supuesto se pierde esta idea de la ciudad como centro de la política.
se pierde la idea de que la política cotidiana se pueda resolver en las ágoras o en las plazas de las ciudades. La política se privatiza. Lo que ahora pasa al primer plano es la inseguridad. Y cuando la inseguridad pasa al primer plano, a uno le preocupa menos la libertad y la participación y le empiezan a preocupar otras cosas. Y la gente se busca protectores. Y los protectores, a cambio de la protección, piden servicios. Y aquí comienza el sistema feudal. Pero es un sistema que en sus primeros siglos pues, despuebla la mayoría de las ciudades en Occidente. Bien, sin embargo, y a pesar de este comienzo, para mí, la Edad Media nos transmite un mensaje, que es la búsqueda incansable del orden en un mundo de desorden. Es tremendamente llamativo. El ser humano medieval está continuamente buscando una manera de ordenar ese contexto, ese mundo que se percibe, claro, en referencia a lo clásico, que se ve como algo perdido, casi heroico. En referencia a aquello, lo que tenemos alrededor, ¿qué es? Desorden. Desorden. Pues la Edad Media, los 10 siglos de Edad Media, según la cronología clásica, son una búsqueda continua de encontrar sentido y orden a lo que está pasando. Primero con una referencia muy clara, decir, no, bueno, tranquilos, no importa, lo que pasa aquí es puro desorden, pero lo verdaderamente importante viene más allá. Ahí está Dios, de una manera, hay una jerarquía en el mundo, hay un orden en el cosmos presidido por Dios. Y tranquilos, no pasa nada porque la verdadera vida viene después. Lo que está pasando aquí es fruto del pecado, no pasa nada. Pero según avanzan los siglos y manteniendo esta idea, se buscan nuevos escenarios de orden. Y se empieza a buscar que la sociedad tiene que estar ordenada de alguna manera y surgen lo que Georges Duby llamó los 3 órdenes o lo imaginario del feudalismo, ¿no? Los caballeros, el clero, el tercer estado, etcétera, etcétera. Y las ciudades, cuando cesa el periodo de inseguridad, salto al siglo XI, XII, XIII, vuelven a renacer, la gente se vuelve a animar a vivir en comunidad y renacen las ciudades y como ya nos advirtió, Carlos Baroja tenía unas páginas magníficas sobre este tema, sobre los procesos de urbanización en la Edad Media y yo creo que se pueden seguir sobre los años 70 y algo, 60 y algo, 70 y algo, pero se pueden leer hoy perfectamente, mantienen su vigencia perfectamente. E insiste mucho en esta idea, cómo, si ustedes pasean por las villas y los cascos medievales del País Vasco, lo pueden ver sin ninguna duda. Las villas responden a un esquema de orden, a un esquema perfectamente racional y planificado. Como seguimos en una época de inseguridad y aunque la gente se haya animado a reunirse, lo primero, lo que más destaca y lo más simbólico de esta etapa de las ciudades es la muralla. Sea una muralla real, con muros exentos, o sea porque las partes exteriores de las casas forman ese recinto, o dan forma a ese recinto amurallado. Creo que es lo más simbólico de la etapa. ¿Por qué? Porque esta etapa de la historia de las ciudades revela un asunto que ha sido clave y que sigue siendo clave, sea para afirmarlo o para negarlo, que es la separación campo-ciudad. La muralla hace absolutamente visible eso y en la Edad Media no era una simple contraposición campo-ciudad. Lo que estaba dentro de las murallas era libertad, era autodefensa, era autoadministración, era tener un fuero propio, era tener capacidad jurisdiccional, o sea, capacidad política, era tener un alcalde que funcionaba como un juez, era regular los pesos y las medidas y, sobre todo, era no tener ningún señor inmediato por encima. Seguramente había uno, el rey, pero eso está muy lejos. Y de hecho los pactos entre los reyes y las villas son una suerte de legalización de una autoadministración de las propias villas. Lo que está dentro de las murallas, lo que las murallas simbolizan es el reino o el territorio de los que viven en libertad o los que viven con libertades, frente a los que están al otro lado de las murallas, que o bien viven dependiendo de la ciudad o bien viven dependiendo de otro señor. Luego es, exagerando, otra vez la brocha gorda, libre frente a no libre. No solo es campo, ciudad, urbano, rural, es algo más.
Es libre, no libre. Es capacidad política frente a no capacidad política. Y créanme, dentro de las villas se vive con cierta libertad. Hay sus temas. Aquí, en los especialistas, pues, se podría profundizar mucho en esto. Pero es verdad que se vive con cierta libertad. Se puede tener un mercado, se puede comprar y vender, cosa que no se puede hacer fácilmente en el entorno. Y todo eso a cambio de pagar unas rentas al rey, bueno, cada vez más relajadas. Pero la ciudad vive en un entorno señorial y se comporta como un señor colectivo, porque la ciudad domina su territorio. Bueno, estamos en San Sebastián, que es un perfecto ejemplo de todo esto que acabo de decir, de esta etapa, con sus murallas, con un emplazamiento que además permite individualizarla perfectamente y con un término jurisdiccional que además en un principio es muy amplio y al que domina, y si me lo permiten yo diría, sojuzga. No solo San Sebastián, ¿eh? En Guipúzcoa podríamos tener los casos, por ejemplo, de Segura, de Tolosa. Son casos de villas que se comportaron como auténticos señores con todos los territorios de su entorno, al menos hasta mediados del 17, cuando surge ahí un proceso de independización de muchos barrios y muchos términos rurales. En San Sebastián, un caso muy evidente es con el puerto de Pasajes. En el siglo XVII, muchos vecinos de Lezo, entre ellos Lope Martínez de Isasti, se quejan amargamente del trato que San Sebastián, del uso que San Sebastián había hecho de la bahía de Pasajes y del trato a los habitantes de la bahía y a los comerciantes o a los armadores. No recuerdo si es en Tolosa o en Segura. Hay un documento también del siglo XVII, cuando comienzan estos procesos de desanexión, en el que la villa, en un juicio, dice que las aldeas tienen que llevar de buen grado la desigualdad entre la villa y las aldeas. O sea que las villas hacia adentro se comportan como en un entorno de cierta libertad, de fuero, de privilegio, pero hacia afuera son auténticos señores. Y no es solo San Sebastián, no es solo Guipúzcoa, no es solo el País Vasco. Les voy a poner un ejemplo. Florencia, durante mucho tiempo, tuvo un término jurisdiccional amplísimo que incluía otras ciudades. En la península itálica hay un entorno de guerras entre ciudades muy frecuentes y, por ejemplo, Pisa, la ciudad de Pisa, durante un cierto tiempo perteneció a la jurisdicción de Florencia. Bueno, se dice, yo no lo he podido comprobar personalmente, pero se dice que Leonardo da Vinci participó en un proyecto muy querido por Florencia, que consistía en desviar el curso del río Arno para que no pasase por Pisa y fuese directamente a Florencia. Bueno, esta era la manera de entender, estamos ante un concepto, el concepto que desde la ciudad se tiene del término es del ámbito de dominio y el ámbito de explotación, no a los niveles a los que habremos podido llegar en el siglo XX, pero hay esa visión. La villa es una auténtica señoría colectiva que domina, explota al entorno, a los habitantes y al territorio y al espacio. Curiosamente, estas mismas villas que actúan de esta manera, a partir del siglo XV se abren al mundo, XIV, XV, XVI, esta época. Se abren al mundo. Ahora estamos celebrando el centenario de la primera vuelta al mundo y no necesito poner muchos ejemplos de lo que esto significa, pero me quiero quedar con una idea. Cuando, gracias a la primera vuelta al mundo y a todos estos viajes y expediciones, se descubre que estamos metidos en un globo, en una esfera, se empieza a concebir lo que es el mundo, surge un fenómeno muy curioso, que es el de la necesidad de ubicarse. Si ustedes lo piensan bien, hay un autor francés, Luzinski, que dice que aquí nació el concepto de lo local. No sé si exactamente fue así. Pero si ustedes lo piensan bien, local, el término local, solo tiene sentido si se refiere a algo más amplio. Uno no puede definir algo como local si no tiene en la cabeza un espacio más amplio. Dice, claro, fue precisamente la expansión, la concepción del globo como algo inmenso, inabarcable, y la creación de espacios políticos muy amplios en ese momento, lo que a muchos territorios, a muchos espacios, a muchas ciudades, les indujo a la necesidad de definirse, de ubicarse. Ubicarse es el concepto. Yo dónde estoy y cómo me relaciono con el resto del mundo. Este es un fenómeno muy importante y que, por ejemplo, esto es una opinión personal,
se reproduce en las ciudades, pero se reproduce también en otros territorios. Y estoy convencido que el euskera como elemento identitario de lo vasco, ¿no?, se produce sobre todo en esta época. Es cuando la gente sale, cuando se encuentra con otros, cuando empieza a encontrar elementos de identificación y elementos de diferenciación. Es cuando ser donostiarra o ser hidalgo guipuzcoano fuera, es cuando eso puede significar algo. Y es entonces cuando se revaloriza esa identidad o ese espíritu local. Esto hay muchos autores que han reflexionado, voy a meter una pequeña cuña de actualidad, hay muchos autores que han reflexionado sobre este fenómeno, porque es curioso que a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, si repasan ustedes la literatura de ese momento, verán que había una especie de entusiasmo diciendo que la segunda globalización iba a traer el final de lo identitario. Todos íbamos a ser cosmopolitas, se iban a destruir los estados-nación y aquí no iba. Es exactamente lo contrario. Cada vez que en la historia se ha producido una ampliación de los espacios de referencia, desbordando los de la etapa anterior, ha habido un renacimiento del sentimiento de identidad, bajo la fórmula que sea. Ha habido como una necesidad de afianzarse un poco más en las raíces identitarias. Y desde luego en esta época ocurre con toda claridad. Así que podríamos decir que la lectura que podemos sacar de esta segunda época es que la ciudad se reafirma en su identidad en un doble movimiento. Uno, diferenciándose del entorno cercano, marcando unas diferencias drásticas, la separación de la muralla con el entorno cercano, y otra, ubicándose en espacios más amplios. Así que un donostiarra del siglo XV y XVI sería donostiarra porque vive en un entorno libre, en el que puede comerciar, en el que tiene una serie de privilegios, y porque además vive en una ciudad que está ubicada en un espacio político que pretende ser una monarquía universal, como es la monarquía católica o monarquía hispánica. Este doble movimiento de reafirmación frente a lo cercano, pero también ubicación en torno a sus nuevos horizontes espaciales. Bueno, salto unos siglos más, llego al siglo XVIII y aquí tenemos un tercer momento importante. ¿Qué creo que simboliza este momento? Estamos en la Ilustración, estamos en un momento en el que pienso, luego existo. Bueno, ya se ha dicho antes el pienso, luego existo. Ha nacido ese movimiento ilustrado que es absolutamente racionalista. El mundo de la política ha cambiado de coordenadas. Las ciudades, estas pequeñas ciudades semi-independientes o casi, están perdiendo sus capacidades políticas porque se están formando nuevos espacios políticos, que son los estados. Las monarquías, que en la etapa anterior habían sido como conjuntos muy dispersos de ciudades, territorios, baronías, señoríos, poco a poco se van unificando territorialmente y, bueno, en fechas diferentes, pero se suele hablar normalmente de Westfalia y de 1648 como un momento clave. Europa se divide en estados-nación. En ese momento ya, pues, la verdad es que las ciudades ahí pierden mucha de esa independencia política que habían tenido en momentos anteriores y poco a poco pasan a ser una parte de la administración local de esos nuevos territorios que se han creado. Pero como decía, todo esto responde a un impulso racionalizador, ya no solo como el de los griegos, hay algo más. Para los griegos la razón nos hacía ser unos seres intermedios. A partir de Descartes, de Hobbes, de la Ilustración, la razón se convierte en un nuevo Dios. La razón lo inunda todo y la razón lo invade todo. La razón invade la política y la razón invade la organización de los espacios políticos. Esto se va a comenzar a ver con claridad en el XVIII, como decía, en la Ilustración, aunque luego va a estallar en toda su amplitud en el siglo XIX. Esto tiene dos movimientos. En uno de ellos vemos que los espacios de los estados se empiezan a
intentar racionalizar desde el punto de vista de la organización de las comunicaciones. No hay política si no hay comunicaciones. Esto ya lo descubrieron también en la Edad Media, cuando se cortaron las posibilidades de organizar una comunicación política. Surgió la fragmentación medieval. Cuando volvieron a reconstruirse las posibilidades de comunicación física y, por tanto, comunicación política, uno puede empezar a pensar que todo esto puede ser el territorio de ese nuevo Estado-nación. Pero eso hay que organizarlo y hay que racionalizarlo. Se consolidan las capitales y surgen los grandes diseños de caminos, etcétera, etcétera, aún todavía sin llegar a ferrocarril y cosas de estas. Y dentro, al interior del mundo urbano, pues surge la idea también de planificar mucho más concienzudamente el interior de las ciudades. Por tanto, nos vamos a encontrar con muchas plazas nuevas, una organización mucho más pensada de calles, etcétera, etcétera. Pero, como digo, esto estallará cuando luego se rompan las murallas de las ciudades en el siglo XIX. Destaco esto porque creo que es símbolo de otra dualidad que ha presidido siempre la historia de las ciudades, que es: la ciudad se piensa, la creamos o se crea por su cuenta y crece por aglomeración. La ciudad nos desborda o nosotros somos capaces de controlar su crecimiento y hacer de la ciudad un ámbito, si queréis, más adaptado a los ritmos humanos o más habitables o como los queramos llamar. Esta es otra dualidad que, como las anteriores, siempre ha estado presente. Ha habido momentos en los que las ciudades han quedado desbordadas absolutamente y hay otros en los que ha habido una ambición clarísima de planificación. Pues, claramente el siglo XVIII y la Ilustración nos marcan, con esos antecedentes medievales que habíamos señalado, nos marcan un momento muy claro de conciencia de que las ciudades, pero también el territorio de los Estados-nación, deberían racionalizarse, deberían planificarse. Una apuesta muy clara. Es el momento también en que las diferencias campo-ciudad, si hemos dicho que no solamente eran físicas, eran también sociales. Aquí es muy curioso que también empiezan a hacerse culturales. Es decir, hay un modo de vida urbano que se pretende moderno frente a un modo de vida rural que se entiende como tradicional. Y cuando digo tradicional, quiero decir también atrasado, entre comillas. Es decir, ya no es solo... Ya se ha perdido esa idea de aquí viven los libres, allí los siervos, etcétera, pero sigue habiendo diferencias radicales entre el mundo urbano y el mundo rural. Ahora tienen ese matiz civilizador. La ciudad es el símbolo de la innovación, es el símbolo de la modernidad, es el símbolo de lo racional, es el símbolo de un modo de vida más abierto, más tolerante, más cosmopolita, frente al mundo rural que empieza a considerarse lo rústico. Rústico literalmente es iletrado, donde predomina lo oral y todavía no lo escrito. El mundo más encerrado en sí mismo, de la gente que no ha salido nunca fuera, etc. Entonces empieza a marcar, se romperán enseguida las murallas, 50 años después. Pero esa frontera o esa distancia cultural, civilizadora, va a seguir ahí. Y último momento, el momento que yo lo definiría de la explosión. Se puede llamar de muchas maneras, momento industrial, momento económico, pero lo que es sin ninguna duda es una explosión. Evidentemente aquí es donde pinto con brocha más gorda, con perdón. Es decir, no es lo mismo Nueva York que un pequeño núcleo urbano. No es lo mismo unas ciudades que otras, no es lo mismo unos entornos que otros. Entonces, estoy simplificando muchísimo. Pero sí creo que hay dos conceptos que son bastante generalizables. Uno de ellos es explosión, con todo lo que significa. Evidentemente, salvo en aquellos núcleos que precisamente en esta época quedan como al margen de la historia y se despueblan. Que dicho claro y pronto van a ser aquellos que queden al margen de los sistemas de comunicación y de los sistemas industriales. En todo el resto creo que la palabra explosión, o el concepto de explosión, cuadra perfectamente. Cifras que conocerán todos ustedes. Pues París pasa de 500.000 de habitantes a 2,5 millones
en el siglo XIX. Londres de 860.000 a 5 millones, y etcétera, etcétera, etcétera. Yendo a nuestro terruño, San Sebastián, ¿qué sabemos de la población de San Sebastián? Bueno, aquí hay muchas dudas sobre la etapa anterior. Los estudios que para mí son más fiables nos dicen que a finales de la Edad Media, comienzos del XVI, la población podía andar alrededor de los 4.500 habitantes, más o menos. Son cálculos muy aproximados, contando números, no hay todavía ni censos ni padrones, pero bueno, podemos tener una imagen del número de casas, se puede comparar con otros núcleos, 4.500. Claramente los siglos posteriores, XVI, XVII, XVIII, son de crecimiento. ¿Hasta cuánto? Tampoco lo tenemos muy claro. Yo creo que el estudio más fiable es el de Santi Piquero, que nos habla de 7.000, 8.000 habitantes para finales del XVI. Y quizá en los siglos posteriores pudiese llegar a los 10.000. Hay un dato ahí, Martínez di Sasti habla de 16.000 almas en 1626. A mí me parece absolutamente exagerado. Y Sasti es muy particular cuando habla de San Sebastián porque odia a San Sebastián. Entonces no sé si los datos son absolutamente fiables. Pero bueno, 600 y pico casas dentro del núcleo urbano. Yo me quedaría con la cifra de Piquero, que da 7.000 para dentro del núcleo murado y 8.000 si contamos extramuros. Con el sitio, incendio y destrucción de 1813, lógicamente viene una debacle en cuanto al número de habitantes, pero ya sabemos que para mediados del siglo XIX había recuperado 10.000 habitantes. Hay un crecimiento rápido. En 1864 se derriban las murallas y en 1877 ya tiene más de 20.000 habitantes y a partir de ahí cada 30 años, hasta mediados del siglo XX, cada 30 años dobla la población, 20.000, 40.000. En 1930 ya casi 90.000 habitantes. Bueno, ese es el ritmo de San Sebastián. A otra escala, no es París, no es Londres, pero ya vemos que es el siglo de la explosión demográfica. Bien, las ciudades se expanden, rompen las murallas y la ruptura de las murallas es muy significativa. Se expanden por todo el territorio. ¿Quiere eso decir que deja de haber diferencias? Yo diría que todavía no. Se expande como una mancha de aceite y luego esto quiere decir es que se convierte en un foco de atracción mucho mayor. Hay una revolución industrial, se instalan las fábricas, no se instalan en pleno centro y empieza a haber una diferencia de otro tipo entre el centro y unos arrabales o el centro y unos barrios industriales o el centro y unos barrios industriales y otros barrios donde viven los que quedan totalmente excluidos. También está el modelo inverso, donde el centro es lo que se empobrece y la gente va fuera. Entonces, con modelos diferentes sigue habiendo unas diferencias físicas notables. Pero, bueno, luego señalaré una consecuencia que me parece clave de esta expansión. Decía, explosión es el primer concepto. El segundo yo diría que es darle la vuelta al concepto griego. Si se han fijado en los momentos anteriores, las ciudades se han despolitizado. La política ha pasado al Estado, ha pasado a otro nivel. ¿Qué queda en las ciudades? Pues sobre todo el hogar del individuo y la economía. La economía como motor, como definidor de la personalidad de un núcleo. Recordábamos antes, viendo la exposición, que coincide con el momento del derribo de las murallas, el debate que hubo en San Sebastián sobre qué San Sebastián queremos para el futuro. Había comenzado ya, creo que se había tenido ya alguna visita de la reina, ya se había firmado la capitalidad donostiarra, se rompen las murallas, bueno, hay que definir, y hay una polémica muy seria entre los que quieren una ciudad pues ya más de servicios y turística y los que quieren una ciudad mucho más comercial, bueno, de otro tipo. Una polémica que está ya en concreto en torno a la construcción de la Alameda, entonces los alamedistas y los no alamedistas, ¿no? Un episodio muy, muy curioso de la vida donostiarra, pero que revela algo que es común a todas las grandes y pequeñas ciudades de este momento, que es su definición en torno al modelo económico. Ya no es el lugar de la política, ya no es el lugar
del debate de otros asuntos, porque eso queda en el Estado o queda en la administración local, en los órganos pertinentes al efecto. ¿De qué se discute? Pues de lo económico, que lo económico al final es el triunfo de la mayoría de los intereses particulares de los ciudadanos, el triunfo de las economías domésticas. De eso se discute, eso es lo que nos interesa. Por lo tanto, la ciudad se convierte en algo así como en el hogar, el sitio donde viven los individuos con sus intereses. Y el conjunto de los individuos con intereses que viven en una ciudad como San Sebastián definen la economía de San Sebastián. Es una basculación desde lo más estrictamente político hacia el ámbito de lo económico, pero es un momento en ese sentido muy importante. La ciudad se va a definir ahora, entre otras cosas, por su estrategia en este apartado. ¿Queremos una ciudad industrial? ¿Queremos comercial? ¿Queremos turística? ¿Qué tipo de ciudad queremos? Bueno. Dos consecuencias de este momento. Una, en este crecimiento, explosión incontrolado, da para planificar una parte de la ciudad, el centro. En esa ciudad de individuos empieza a ser muy importante el ocio, el esparcimiento. Y eso sí, eso se planifica, se racionaliza, desde luego no tanto los barrios obreros o los arrabales. Y aquí yo diría, aparece una figura importantísima que es el otro, pero no el otro como emigrante que viene de China, no, el otro social, el otro que puede venir de al lado mismo, del entorno, pero que yo, que soy un burgués que vivo en el centro, tengo tantas diferencias con él o con ella, tantas, que en realidad me une algo con él el hecho de ser donostiarra. Es decir, lo que me separa es más que lo que me une, por mucho que los dos seamos donostiarras. Y si se fijan, es la época de las grandes revoluciones en centros urbanos, toda Europa. ¿Por qué? Porque aparece esa división de la antigua comunidad en clases sociales tremendamente enfrentadas. Esa expansión se ha hecho de manera tan incontrolada, de manera tan desbordante, que ha generado una explosión demográfica, ha generado una no inclusión de muchas capas sociales, ha generado un otro social. Y esto, ojo, porque creo que sigue siendo un tema bastante relevante. Y segunda consecuencia, ese crecimiento incontrolado por el entorno conduce a algo que no eran conscientes ellos, pero nosotros sí, que es a esquilmar el entorno. A una política absolutamente agresiva. Hoy tenemos una cierta conciencia ecológica, no sé si es suficiente o no, pero la tenemos. Y, sin embargo, en esta época no, todavía no había una conciencia ecológica, y entonces lo que se trataba era de agredir conscientemente a la naturaleza. No, simplemente no había esa conciencia. Yo creo que todavía se vive. Hace poco leí en un libro que esto, hasta que no salen los astronautas al cielo y fotografían a la Tierra y nos damos cuenta de lo pequeña que es, no se inicia una conciencia ecológica real. Simplemente seguíamos pensando que el mundo es absolutamente inabarcable, que la naturaleza siempre reacciona y que el crecimiento puede ser ilimitado. Y se vivía claramente con esa conciencia. Las consecuencias las podemos conocer, pero claramente son de esa época. Recalcando esto de lo tardío de la conciencia, les doy unas fechas. Greenpeace se fundó en 1971. El informe Brundtland, que es el primero que habla de desarrollo sostenible, es de 1987. Y como bien saben, el protocolo Kioto es del 97. Ese es el inicio de la conciencia ecológica. Entonces, a la ciudad industrial del siglo XIX, del siglo XX, no le podemos pedir lo que, evidentemente, nosotros solo muy recientemente tenemos. Bueno, quiero ir acabando aquí. Decía al principio que esto era como sentar a la ciudad en el diván, no para solucionarle ningún problema, porque las soluciones tendrán que depender, además, de nuestra voluntad, de nuestra reflexión y de lo que nosotros digamos, pero sí para ordenar algunos datos y algunas preguntas buceando en el pasado. Pues si ahora el paciente se levanta del diván, ¿qué le podríamos decir? Pues yo me atrevería a decirle que en el futuro, lo mismo que en el pasado, va a tener que responder. Es decir, podrá responder lo que quiera, pero tiene que responder a cuatro preguntas, o tiene que responder a 4 tensiones, o tiene que responder a 4 posibles dualidades que han estado presentes en toda la historia urbana.
La primera es ágora u hogar, o las dos cosas, o en qué medida uno. Es decir, es un espacio para la decisión política o es simplemente un hogar donde viven los individuos, pero no hay mayor ambición de formar una comunidad. Es individuo, es comunidad, es hogar o es ágora, es vida privada, es vida pública. Me dirán las dos cosas, ya. Pero ¿en qué proporción? ¿Qué cosas? Si queremos que sea comunidad, ¿en qué cosas decidimos? ¿En cuáles no? ¿Tenemos espacios para decidir o no los tenemos? Etcétera, etcétera. Segundo, el tema de la ubicación, hacia adentro y hacia afuera. ¿Somos un núcleo diferenciado de un territorio o no? ¿O somos un núcleo y un territorio perfectamente integrados? ¿Cómo nos sentimos respecto al entorno? ¿Cómo manejamos, cómo cuidamos o cómo explotamos el entorno? Y segundo, ¿cómo nos ubicamos estratégicamente en el mundo? ¿Nos asociamos con otros territorios, con otras ciudades? ¿Cómo nos ubicamos respecto del entorno cercano, pero también respecto de entornos mucho más abarcantes? Tercero, ¿planificamos o absorbemos? Queremos una ciudad racionalizada hasta donde se pueda, al menos, pensada, habitable, o la ciudad crece y la dejamos crecer porque esto nos hace convertirnos en una metrópoli y esto nos da más peso y esto nos da más habitantes. Cuantos más habitantes, pues más capacidad de presión tenemos. ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Intervenimos o no intervenimos? Dicho claro y pronto. Y cuarto, la identidad ciudadana, el hecho de ser ciudadano, nos remite a una idea, que ya nos lo han dicho los griegos, en la cual nosotros entendemos que la ciudad está para que habite en ella todo aquel ser humano que quiera formar parte de este proyecto político. Y damos por sobreentendido que las diferencias van a existir. Toda ciudad es, como dice, conocerán todos ustedes el lema de Europa, unida en la diversidad. Pues toda ciudad, de alguna manera, es un poco unida en la diversidad desde su origen, porque se hace con esa conciencia de que es el hábitat propio del ser humano y cada vez que se junte un ser humano, sea el que ha vivido conmigo siempre o sea el que venga de donde venga, va a haber diferencias. Y la ciudad tiene que ser el espacio donde resolvamos esas diferencias. Bien, pero la dualidad eso es más fuerte que las diferencias que me separan de determinados habitantes de la ciudad. Nos une el hecho de ser miembros de esta comunidad ciudadana, es un vínculo suficientemente fuerte como para superar otras líneas de fractura que seguro que han estado siempre ahí. Estas serían las cuatro preguntas que creo que se plantearon los griegos. Yo he destacado la respuesta que dieron a una de ellas. Se plantearon en la Edad Media, se han planteado en la modernidad, y cualquiera que quiera pensar la ciudad del futuro se tendrá que plantear, dando por hecho que la clave del asunto, y de eso yo creo que es de lo que se puede hablar en las siguientes conferencias, es que las respuestas en ningún caso van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque el entorno, el contexto en el que hay que dar esas respuestas ha variado. Yo ahí ya no soy experto en este asunto, pero desde luego si quieren podemos comentarlo un poco en las preguntas. El entorno ha variado de tal manera que aunque las preguntas se mantengan estables, las respuestas es imposible que sean las mismas, ¿no? Y ese es el tema. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, muy clarificador. A ver si nos sirve como punto de partida para hacer una ciudad de futuro habitable, sostenible y, bueno, responder bien a todos los contextos. Si quieren ustedes hacer alguna pregunta, tienen el micrófono a su disposición. Él les pasará. ¿No quieren hacer nada? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna reflexión? Has pasado de la Edad Media a la Ilustración sin pasar por el Renacimiento, algo tan importante, también tendrá que decir algo sobre la ciudad, ¿no? Sí. Aunque sé que el hecho
no puedo estar más de acuerdo. Que yo al final me he tenido que plantear, me imagino que como todo conferenciante, decir, bueno, ¿yo qué selecciono para decir en 3/4 de hora? Y esa selección es absolutamente subjetiva, personal e intransferible. ¿Por qué? Y el Renacimiento, que es además la época en la que actualmente estoy investigando, pues me ha dolido especialmente. Pero sí hay un motivo. Y es, en el fondo, estoy cada vez más convencido que nuestras divisiones cronológicas al uso, estas que decía, ¿no? La Edad Antigua llega hasta la crisis del siglo III antes de Cristo. Con la caída de Roma en el siglo V, ahí empieza la Edad Media, que llega exactamente hasta el siglo XV. En el siglo XV empieza la Edad Moderna. Bueno, nunca nos las hemos creído, porque siempre hemos tenido los historiadores conciencia de que es que había que colocar un hito ordenador de los periodos. Pero aparte de tener esta conciencia de que son solo hitos representativos, yo cada vez veo con más claridad que entre el siglo XII-XIII y el siglo XVIII hay una especie de continuum cultural. Hay una diferencia radical con lo que viene luego y hay una diferencia radical con lo que ha venido antes. Y de hecho yo cada vez, bueno, muchas de mis investigaciones lo he hecho, lo hice ya en la tesis doctoral y he seguido luego, me he planteado con claridad saltarme la barrera del siglo XV y XVI. Hay una continuidad clarísima. Es decir, y ahora yendo al grano, es que el tipo de ciudad renacentista, evidentemente está Florencia, están determinadas plazas en determinadas ciudades, está una arquitectura urbana en las casas, está el arte barroco luego, etcétera, etcétera. Claro que hay diferencias, pero el concepto de ciudad, hoy que conocemos el final de la historia podemos decir, en aquellas empiezan a hacer, por ejemplo, en aquella empiezan a hacer una corte que ya es lo que luego va a ser la capital de lo que luego va a ser un Estado. Pero si nos metemos a bucear en la mentalidad que tienen, lo que los documentos o los textos nos dicen de la mentalidad de esa época, yo creo que lo que ve, piensa, siente y aspira a la gente del siglo XIII y la del XVI, incluso la del XVII, creo que ahí la Ilustración es una ruptura muy clara. A mí me parece que hay un continuum, o sea que, estando de acuerdo en que efectivamente es el Renacimiento, ¿quién le va a negar la importancia que tiene? Pero no me acuerdo ahora, creo que era Dietrich Gerhard, que tiene un libro que se titula precisamente La vieja Europa, Factores de continuidad en la historia europea 1100-1800, algo así, el título dice que en el fondo en el Renacimiento hubo un montón, no voy a decir la frase literal porque no me acuerdo, pero hubo muchísimas ideas novedosas que no cuajaron todavía en la mentalidad, en la cultura general. Que luego son ideas que se van a recuperar, parte de ellas en la Ilustración, y ahí sí. Así que son una serie de ideas, pues que, pero evidentemente, si nos metemos a analizar el contexto de Florencia, de Génova, incluso de Barcelona o Sevilla, pues pueden ser muy diferentes a otros. Pero sí, cada vez estoy más convencido de que ese ser humano que vive entre los siglos XIII y XVIII tiene una mentalidad, una personalidad propia muy, muy característica y que diferencia de una etapa anterior y de otra posterior. Sí, en esos 4 modelos que has señalado ahí, ¿quiénes son los que eligen o dirigen el modelo de la sociedad en cada momento? Y en la actualidad, ¿quiénes tienen que marcar ese modelo? ¿Solamente los políticos, los tecnócratas, o hay que consultar también al pueblo? Pregunto. La respuesta tiene muchos, o puede tener muchos matices. Una respuesta apresurada te diría, hombre, en Grecia sí es el ejemplo clásico de democracia. Sí, pero ni ellos considerarían democracia lo que nosotros llamamos democracia, ni nosotros consideramos muy democrático lo que hacían ellos, entre otras cosas porque, pues no me acuerdo las cifras, pero no más de un 10% de los habitantes eran considerados ciudadanos. Y los que tenían capacidad de reunirse físicamente, pues no iban mucho más allá de 6.000. Pero
pero sí que tenían un concepto de ciudadanía y de participación amplísimo. 6.000 personas reunidas. Claro, nosotros no, difícilmente gestionamos una reunión de vecinos. 6.000. Bueno, lo que ocurre es que tenían unos procedimientos y unas ideas que a nosotros nos... Yo en clase he hecho muchas veces una prueba de poner a los estudiantes en una situación en la que tienen que simular una toma de decisiones y tienen que elegir si el procedimiento de selección de los que tienen que decidir es por sorteo o es por elección. Indefectiblemente, el 100% de los casos es por elección. Para los griegos, la elección era un sistema aristocrático. Para nosotros, el sorteo es el caos. Es decir, Atenas, voy ahora a tu pregunta directamente, Atenas pasa por ser un ejemplo de ciudadanía muy participativa, pero con unos criterios y unos conceptos que nosotros mismos no quisiéramos en nuestra democracia. Nosotros tenemos unos conjuntos de poblaciones que tienen que tomar decisiones de temas comunes tan amplios, de millones de personas, que no podemos reproducir esos sistemas. Y entonces hemos creado sistemas representativos. Entonces la pregunta es si los sistemas representativos actuales, si no interpreto mal un poco lo que es decir, si los sistemas representativos actuales son suficientes o no para dar cauce a la participación del pueblo. Bueno, pues es muy discutible, pero discutible en el sentido profundo de la palabra. Es que tampoco hemos inventado nada mejor, creo yo. Conozco muchos políticos que han intentado, y muy sinceramente, fomentar la participación de la ciudadanía. Tema presupuestos participativos. ¿Qué éxito no ha tenido? Pues muy escaso, tremendamente escaso. Vivimos en una vida suficientemente compleja y la gente cuando llega a las 7 de la tarde no aguanta fácilmente, igual lo aguanta unos meses, pero no muchos años, el poder acudir a una reunión de una asamblea de un barrio, etcétera, para dar un voto para que el presupuesto del año que viene priorice esto y no lo otro. No lo hacemos. Porque en el fondo hemos creado una sociedad de expertos y si te tengo que ser sincero, cuando yo intento consultarlo con mis alumnos y plantearlo, llego al convencimiento de que ese es el sistema que nos parece bien. Si, oiga, yo a este señor le pago una carrera para que sea abogado, al otro para que sea ingeniero, al otro para que sepa de esto, al otro de otro, pues ahora que lo ejerzan. Y yo ya seré especialista en lo que yo quiero ser. Entonces, ¿que esto es un sistema muy elitista? Pues igual sí, pero es el que tenemos. Muchos sociólogos americanos de mediados del siglo XX ya lo dijeron, oiga, déjese ustedes de historias. Las democracias contemporáneas son democracias elitistas. Y son democracias elitistas porque aunque se nos llena la boca hablando de participación, luego no queremos participar. O luego le exigimos al político que tome las decisiones las correctas, además. Claro, es verdad que esto nos ha generado muchas dudas. Y es verdad que es uno de los temas clarísimamente de debate. O sea, ¿cómo podríamos encontrar escenarios donde se incentive una participación mayor? Pasa que yo creo que tendríamos que tener una cultura... Pues, claro, esto no me vale solo para el ámbito de la administración pública. Es que deberíamos hacerlo en los centros de trabajo, en la universidad. Es decir, si queremos una cultura participativa, no vale con tener en la cúspide de la sociedad una idea muy participativa. ¿No? Habría que empezar en otros escenarios a practicar la participación. Los griegos educaban a la gente en retórica, pero retórica, que es una palabra un poco desprestigiada, retórica para ellos era capacidad de argumentar. Porque ellos tenían muy claro que cuando iban a la colina Nix a discutir con otros, tenían que argumentar para encontrar entre todos la mejor solución para la comunidad. Cuando nosotros salimos a un ámbito público a debatir, y no hay más que ver un debate en televisión, lo que vamos es a negociar nuestras posturas particulares. Y es un concepto totalmente diferente. No hay participación posible si el encuentro público
es una negociación de intereses particulares. Yo he pasado muy por encima, pero cuando hablaba de la despolitización de las ciudades y de su conversión en núcleos económicos entendidos, como aquellos núcleos en los que vivimos, ¿cómo lo diría?, en los que lo que buscamos es la satisfacción del mayor número de intereses individuales posible, y creemos que eso es lo bueno. Cuanto más ciudadanos estén contentos, se desarrollen, se promocionen, vayan bien sus negocios, mejor. Hay que tener en cuenta que si queremos eso, hemos perdido esto otro. No estamos educados para participar. Pienso yo, esto ya es mi opinión particular. No sabemos argumentar en un debate pensando en los intereses comunes. Normalmente esos debates son... y la autocrítica es para todos, también para la universidad. ¿Qué enseñamos en la universidad? Técnicas de negociación. Claro. El debate público, insisto, al final es eso, es un encuentro de intereses y una negociación para ver si... Y de hecho, ¿cómo hacemos las negociaciones? Le voy a pedir 10, él me ofrecerá 5 y entonces a ver si consigo 7. El encuentro en la esfera pública para discutir lo que es mejor para la comunidad, que tenían en la cabeza los griegos, que también tenían muchos problemas, no era todo tan bonito. No era eso ni mucho menos. Ni mucho menos. Entonces, ¿quiénes han decidido, a tu pregunta directamente, en cada una de estas etapas? Pues yo creo que al final siempre unas élites, aunque al final sí que hay una diferencia, bueno, sí que hay, en esta etapa griega hay una conciencia de que nosotros lo vemos como élites, ellos lo entendían como el conjunto de ciudadanos. En la Edad Media, bueno, posiblemente la participación puede ser mayor de la que pensamos en las ciudades, en muchas ciudades, porque hay participación de gremios, porque hay sistemas de oligarquización clarísimos, pero hay porcentajes de participación también, o de posibilidades de participación muy amplios. Y según se va complejizando la sociedad y se van creando las revoluciones industriales, científicas, etcétera, controlar el conjunto de temas que es necesario para gobernar una sociedad se hace cada vez más complejo, y de ahí surge nuestra idea de que, primero, esto es muy complejo para participar, voy a participar por delegación, y segundo, no voy a ser yo el que gobierne y tome decisiones, que lo hagan los expertos, yo los controlaré cada 4 años y les daré mi visto bueno. Por lo tanto, es un sistema, pues sí, que tiene un nivel de participación escasa. Ahora se está hablando mucho de que la ciudad puede ser un ámbito de recuperación de, bueno, pues eso, de una participación mayor, o de qué es el ámbito que más interesa al individuo, que es con el que más se quiere comprometer la gente. Yo quiero verlo. Quiero verlo. Pero bueno. A tu entender, después de ver estos 4 momentos a lo largo de la historia que nos has contado, ¿cuál sería el contexto en la actualidad? No te voy a pedir las respuestas porque ya has dicho que no las sabes, pero ¿cuál sería el contexto? Bueno, sobre esto se está escribiendo, no hay más que ir a cualquier librería para encontrarla inundada de reflexiones sobre los cambios, el futuro. Yo no soy un experto en el tema, pero bueno, yo diría, entonces, desde un punto de vista de alguien que se aproxima por interés al tema, pero no como alguien que haya investigado sobre el tema, pero yo sí me animo, vamos, sí que destacaría 4, 5, 6 cambios que a mí me parecen, no voy a decir que drásticos, pero que sí nos invitan a una reflexión muy en profundidad. El primero es que cuando los politólogos empiezan a diseñar el mundo político del futuro, el escenario global, curiosamente o no curiosamente, muchos de ellos, Saskia Sassen, David Held, dicen que en el futuro los Estados-nación no van a ser los sujetos exclusivos de la vida política. Bueno, ¿cuáles van a ser? Pues organizaciones internacionales y las ciudades globales. Entonces hay un concepto ahí de ciudad global que tiene mucho que ver con la idea de redes, de ciudades, etcétera, en los que quizá resulta que se pudiera encontrar una oportunidad para recuperar un cierto protagonismo político para la ciudad. Lo enuncio
así con muchas interrogantes, pero es verdad que es algo que, ¿en qué está cambiando el entorno? En que el marco en el que las ciudades se habían quedado reducidas a la administración local, que es el marco del Estado-Nación, no está desapareciendo, porque no está desapareciendo, pero se está combinando con otros marcos de acción política. Vamos a ver eso a dónde nos lleva. En segundo lugar, creo que también ha cambiado muy fuertemente algo que podríamos llamar la conciencia ecológica, que no nos permite tener un modelo desarrollista y de explotación como el que hemos tenido hasta ahora. He señalado antes que esto es muy reciente pero muy intenso. Quizá insuficiente, pero no hay más que un ejercicio que me suele gustar hacer de vez en cuando es revisar documentales o películas, incluso de los años de la transición y de los años 70, documentales sobre los periodos electorales, y vean ustedes la cultura del papel tirado en la calle, de la suciedad, del fumar, ha cambiado en 50 años de una manera drástica. ¿Será suficiente o no? No lo sé. Yo creo que todavía queda mucho por andar, la conciencia en lo que hacemos con nuestros recursos, hasta dónde llegan, los residuos. Bueno, ahí tenemos un tema de debate en el que no voy a entrar, pero me parece que es determinante. Es decir, no hay proyecto de ciudad futura sin que entre de lleno en este tema. Clarísimo, clarísimo. Porque además tiene mucho que ver con hacer del entorno humano un entorno habitable, un entorno en el que el individuo se sienta a gusto. Tercer cambio, pues yo diría que hay un fenómeno muy curioso, no lo sabría enunciar técnicamente, pero yo creo que lo he visto escrito varias veces por ahí, que es hasta qué punto se está perdiendo esa diferencia entre la ciudad y su entorno, es decir, entre ciudad y territorio, es decir, la ciudad-territorio. Evidentemente hay formas arquitectónicas y urbanísticas que pueden ser diferentes, o no tanto, porque también se habla desde hace mucho tiempo se habla ya de conurbaciones, pero sobre todo el tema es que el estilo de vida urbano, esa cultura que decía yo del 17 y 18, abierta, tolerante, cosmopolita, eso que hacía de la urbe un estilo de vida, un modo, se ha universalizado y ya no nos distingue del territorio. Uno puede encontrarse un modo de vida en este sentido puede encontrarse urbanidad en territorios que no son específicamente el centro de la ciudad. Por lo tanto, hay una cierta indiferenciación, ¿no?, entre ciudad y territorio, y no sé si es pensable un proyecto de ciudad del futuro sin que tenga en cuenta el territorio, sea el que sea. Un cuarto elemento podría ser un tema que nos va a cambiar en muchísimos ámbitos, y en este también, es el tema de las tecnologías, la revolución de lo digital y las tecnologías de la información. Primero porque, bueno, por muchísimos temas, esto sería absolutamente inabarcable, pero se me ocurren dos que son claves. Uno, que permite una sociabilidad virtual. Esto yo desde luego me reconozco incapaz de seguir pensando hasta dónde puede dar. Pero es evidente. Antes creo que se me ha olvidado decirlo, cuando decía lo de despolitización de las ciudades, bueno, ¿y dónde ha quedado lo político? En el Estado y en el ámbito de la opinión pública, de los medios de comunicación. Ahí es donde se debate políticamente. Pero hay los espacios físicos de la ciudad, que originariamente en la ciudad griega estaban destinados para eso, pierden su relevancia. Normalmente se van a convertir en espacios más para el ocio y para la vida ciudadana en ese sentido. Bueno, pero es que ahora si la sociabilidad resulta que también puede ser virtual, entonces ¿cómo queda ahí lo físico en la ciudad? Ya sé que lo digo en un entorno en el que todavía apreciamos mucho la sociabilidad en la calle. Y sobre todo cuando la echamos en falta. Pero no es así en todas las ciudades, y en todas las grandes ciudades. Bueno, entonces, ¿a dónde nos va a llevar esto, no? Y por otra parte, esas mismas tecnologías son las que nos permiten tener una ubicación estratégica en el mundo, en redes de ciudades, en estas ciudades globales de SASEN, ¿no?, que son simples redes de relaciones, etc. Y en último lugar, un tema que me parece apasionante a la vez que preocupante, es que eso que decíamos del otro social, pues claro, en este momento las ciudades son una especie de microcosmos de la globalización en el que, como decía un sociólogo americano, Gali, es que el mundo se nos viene encima.
Es que, claro, lo cuento con un ejemplo un poco más a ras de suelo. Yo hasta hace muchos, no sé, 50 años o así, si cualquier habitante aquí podía ver por la televisión que había unos señores y señoras que se vestían muy raros, salían en el telediario y que hacían cosas muy raras. Hoy es mi vecino. Y la ciudad es tolerante, abierta y diversa. Y queremos ser diversos. Otra cosa es que sepamos. Yo creo que no lo tenemos tan claro porque la historia de las relaciones humanas, no me acuerdo quién decía que era la historia de la exclusión racista por definición. Y una cosa es que queramos ser tolerantes, abiertos, diversos, etcétera, y otra cosa es que cuando nos llega la hora sepamos serlo, no por mala voluntad, sino porque tampoco tenemos mucha experiencia en vivir la tolerancia y la diversidad a lo largo de nuestra historia. Insisto, tenemos un repaso a la historia, es una historia de intolerancias religiosas, raciales, de todo tipo. Ahora resulta que queremos, ahora apreciamos, sabemos valorar y queremos valorar lo diverso, porque creemos que es una riqueza. Perfecto. Creo que a nivel de discurso ya lo tenemos. Pero es complicado. ¿Con qué grado de diversidad yo estoy dispuesto a formar una comunidad política contigo o contigo? Teóricamente sí. Pero si mi concepto sobre el papel de la mujer en la sociedad es radicalmente diferente, ¿estoy dispuesto? Si mi concepto sobre la relación entre la religión y el Estado es diferente, ¿estoy dispuesto? Si mi concepto sobre llevar armas por la calle o no, o la pena de muerte es diferente, ¿estoy dispuesto? Es decir, ¿dónde está el suelo ético que yo necesito compartir para sentirme parte de una comunidad contigo y no diferente? Ahí tenemos un tema que siempre ha sido difícil, pero que en estos momentos la globalización lo hace más difícil todavía. Y es delicado. Yo recuerdo con mucho agrado, y me permitirás que ponga el ejemplo ahora, con esa exposición en la que colaboramos de la muerte, me acuerdo que uno de los temas que planteábamos era cómo transmitimos a una sociedad tan diversa un hecho tan humano y universal como la muerte y la actitud ante la muerte. Y creo que, al menos a nivel de intenciones, llegamos a una conclusión correcta. No podemos transmitir que la actitud ante la muerte es una. Porque precisamente en nuestro propio entorno, por muy pequeñito que sea, podemos encontrar, y de hecho encontramos, y les entrevistamos y aparecieron en el audiovisual, un sinfín de motivaciones, reacciones, actitudes, rituales en torno a un hecho tan humano y tan universal como la muerte. Bueno, ahí yo creo, en este tema que me parece tremendamente complejo y me parece que es uno de los grandes desafíos de la ciudad y de la sociedad futura, yo hoy quería reivindicar un poco el papel. He puesto el ejemplo de la exposición, me ha venido a la cabeza, pero creo que muy a cuento, porque creo que ahí es donde es clave el papel de la cultura. Que ahí es donde es clave el papel de la cultura y de esos espacios de ocio, que pueden ser solo espacios de ocio, sin más para pasar el rato, podemos encontrar que son espacios también para la creación de comunidad si conseguimos transmitir puentes, puntos de encuentro o puntos de diferencia, pero muchas veces oyendo al que piensa diferente. Bueno, no comparto su opinión, pero puedo empezar a entender por qué piensa así. Si, como decíamos en aquella exposición, no nos obsesionamos por ver quién tiene razón, sino por ver qué razones tiene cada uno para apoyar esto o lo otro, ¿no? Bueno, pues pueden ser ese tipo de espacios los que se sigan promoviendo. Bueno, y se me ocurren esas, creo que 5 o 6 he dicho. Es decir, en ese entorno se tiene que seguir hablando de público o privado, se tiene que seguir hablando de ubicación y de estrategia para estar en otros espacios, se tiene que seguir hablando de racionalizar o que esto sea un agujero negro que absorba todo esto. Y se tiene que hablar de nosotros y de los otros. Ese es un poco el planteamiento que quería traer. Muy bien, bueno, pues se lo hemos dejado fácil para los que... Bueno, fácil o difícil para los que vengan en la próxima mesa redonda. Ay, perdón. Decía que se lo hemos puesto difícil a los que vengan en la próxima mesa redonda, el 10 de noviembre, en la que nos hablarán de todos esta situación y estos retos a los que se enfrentan las ciudades, también San Sebastián en particular,
Y bueno, a ver qué nos dicen, a ver qué nos cuentan, cómo salimos de todo esto. La mesa redonda es el día 10 de noviembre y participan Santi Peñalba, codirector de la Oficina del Plan General de Donostia y del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Donostia 2002-2010. Le acompañan Milika Matovic y Roberto San Salvador del Valle, investigadora y director respectivamente de la cátedra Deusto Cities Lab de la Universidad de Deusto. Con ellos tres y con José Ángel Achón debatiremos ya hemos visto la historia, pues ahora veremos las propuestas de futuro. Y sin más, muchas gracias por venir y muchas gracias a ti.